carreteras, de minas, de todo, de radio y televisión. Y en esta reforma precisamente uno de los objetivos fue quitarle al presidente de la República esa facultad para entregársela a un órgano constitucional autónomo. Bueno, el IFETEL. Ahora el proyecto del presidente pretende que sea de nueva cuenta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la que vaya interviniendo a lo largo de ese proceso de concesionamiento que le corresponde al IFETEL, incluso en las de carácter satelital, las posiciones satelitales, directamente que fuera la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuando en realidad se le dio todas las concesiones. Luego hay una serie de artículos en donde pretenden que la propia SCT haga recomendaciones al IFETEL en materia de su plan de trabajo. Dice que aunque no sea vinculante, deberá la Secretaría hacer recomendaciones con relación al Programa Nacional de Concesionamiento, cosa que evidentemente esto no es posible, mucho menos desde una ley a un órgano constitucional autónomo. Si lo hubiéramos establecido en la Constitución, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pudiera darle recomendaciones al IFETEL, bueno, estaría en una misma jerarquía jurídica y se podría dar, incluso según la Corte, pero desde una ley eso no se puede nunca hacer. Entonces, hay distintos tramos en el que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes interviene para distintas cosas, hasta para certificar. Y luego hay una facultad que el Ejecutivo pretende recuperar también por la vía de la ley, que es muy delicada, que es muy grave, que es mantener en la Secretaría de Gobernación la vigilancia de los contenidos. La reforma constitucional se propuso eliminar o sacar, de la Secretaría de Gobernación esta delicada función. Siempre la ha tenido Gobernación, no es que ahora se le quiera dar. Lo que Peña pretende es mantenérsela. Y en realidad, pues el decreto constitucional en el artículo 28 es clarísimo que la tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es el órgano encargado, de regular, de administrar, de sancionar, de vigilar el uso y aprovechamiento del espectro eléctrico destinado a redes públicas de telecomunicaciones y servicios de radiodifusión. O sea, no hay ninguna duda de que se le dio todas las facultades al IFETEL. Pero no solo eso, para esta delicada función de vigilar contenidos en materia de transmisiones de radio y televisión, se le habilitó de un consejo consultivo, precisamente para que ciudadanos de reconocido prestigio, con independencia política, con prestigio académico, pues contribuyan a fijar esos límites, a veces tan delgados y tan delicados, entre libertad de expresión y responsabilidad social. Entonces, pero ahora, en el artículo 218, ese sí me lo sé de memoria, pretende la Secretaría de Gobernación asumir todas las facultades de vigilancia de contenidos. En medios, Todas. en radio y tele, cuando hablas, Javier Corral, senador panista, que propone Enrique Peña Nieto mantener la vigilancia de contenidos en medios por parte de la Secretaría de Gobernación como actualmente está, ¿es contenidos de qué tipo? Es decir, de todo tipo en radio y televisión, o que pueda vetar contenidos Gobernación, Sí, por o sea, ejemplo. no, se le dan solo en radio, solo en medios electrónicos, ¿verdad? Sí, en radios, ajá, por eso. Y en redes públicas de telecomunicaciones, porque también, ya sabemos lo que constituye la transmisión de contenidos ya por Internet. Obvio, Estamos hablando, pero nomás sí. para ejemplificar, Javier Corral, pero al mantener vigilancia la Secretaría de Gobernación, ese poder, como propone el presidente, Gobernación pudiera decir qué está bien y qué está mal en contenidos de programas de radio o televisión. Así es, porque además la facultad que se le otorga es una facultad muy amplia. En el artículo 218, el 219, el 220, se señalan atribuciones para que, a juicio de la Secretaría de Gobernación, esos contenidos se coloquen dentro de la moral pública, el orden, etcétera, la seguridad del Estado, una serie de principios que coloca por ahí. Entonces, vamos a suponer que los principios sean correctos. Lo que no es correcto es que sea Gobernación. Ya habíamos superado esa discusión. ¿Por qué
¿por qué no es correcto que sea gobernación? Bueno, ya estábamos muy atrasados incluso manteniendo a la Secretaría en esa función. La mayoría de los países democráticos han constituido consejos ciudadanos o incluso consejos de comunicación en donde se integran también los propios periodistas Claro. y califican a sus pares y generan una visión, pues no solamente desde el punto de vista del poder, sino desde el ejercicio del periodismo, que está llamado a escrutarlo todo, a cuestionarlo, a contrapesar al poder mismo. Obvio. Ahora, nosotros le ganamos esa discusión en la reforma constitucional, el gobierno quería mantenerlo desde la reforma constitucional y la ganamos, pero en los transitorios de la reforma constitucional se establecieron especificidades sobre esos contenidos en materia de publicidad infantil. Y entonces ahí se señala al IFETEL. Y entonces el gobierno dice, oigan, es que en los transitorios se dijo que lo único de lo que IFETEL se iba a hacer cargo era de los contenidos en materia infantil. Bueno, ¿a quién se le ocurre pensar que íbamos a desgajar la función de vigilancia de contenidos para niños al IFETEL y para todo lo demás a la Secretaría de Gobernación? Pues eso es un absurdo, se están agarrando de una chicanada. Hoy este tema es uno de los más relevantes en nuestra oposición porque la Secretaría de Gobernación hoy más que nunca es incompatible para esta función, toda vez que Peña provocó una reforma, presentó una iniciativa de reforma a la ley orgánica del Congreso para hacer a la Secretaría de Gobernación la responsable de la política de seguridad pública. Es ahora la Secretaría de Gobernación la que concentra el mando de todas las policías federales. Exacto, sí. Coordina el Sistema Nacional de Seguridad. Sí, fortalecieron la gobernación, el garrote. Coordina a los sistemas de inteligencia policíaca. Coordina la acción en los estados de combate al crimen organizado. En ningún país del mundo se le ha dado a la policía la vigilancia de contenidos en radio y televisión. Ajá. Es un absurdo, pues de ¿Y pudiera vetarlos? Y Javier Corral, ¿pudiera vetar en este caso los contenidos? Claro, porque además le otorga sanciones. O sea, a Gobernación le pasa facultades para vigilar contenidos de publicidad, vigilar los contenidos de las transmisiones generales de radio y televisión, le pasa la facultad para administrar los tiempos de Estado, incluso los vuelve a concentrar todos los tiempos de Estado en el Ejecutivo, cuando ya habíamos avanzado también en repartirlo en los tres poderes de la Unión, el judicial, el legislativo y el Ejecutivo. Ajá. Y le da facultades de sanción. Pero no solo eso, hay una pretensión mucho, tan delicada como esta. El artículo 6 de la Constitución creó en la reforma un sistema nacional de radio y televisión de carácter público para desarrollar una cadena nacional de televisión y una cadena nacional de radio. Y le dictó lineamientos muy claros. Habló de un organismo público, sí, claro, descentralizado, con autonomía de gestión, para proveer el servicio de radiodifusión de servicio público sin fines de lucro, etcétera, etcétera. Pues Peña mandó una iniciativa también para reglamentar esta parte del texto constitucional. La Constitución habla de un Consejo Ciudadano. Peña convierte el Consejo Ciudadano en un comité de gobierno. La Constitución habla de un organismo descentralizado. Y la iniciativa de Peña sectoriza en la Secretaría de Gobernación a este organismo público nacional. Entonces es una regresión, un intento de regresión autoritaria, descarada, porque pues esto, si se aprueba en estos términos, lo vamos a impugnar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como lo ha resuelto el recién creado Frente por la Comunicación Democrática. Javier Corral, senador panista, y lo de Internet, decías, propone también socavar ciertas libertades, como también hablabas de aspectos de privacidad ciudadana. ¿Puedes explicarnos qué en materia de Internet propone? Sabemos, confirmamos...